Por lo tanto, hacer esta transformación teóricamente es muy sencillo, pero en la práctica esto es muy costoso. Se precisan temperaturas elevadas, presiones elevadas para poder hacer y fabricar el carbono diamante. Sin embargo, se fabrica el diamante sintético. El diamante sintético se utiliza para perforar rocas. Si yo quiero abrir un túnel, por ejemplo, utilizo unos trépanos llamados así para que rompen roca y para abrir un túnel. Es por eso que cuesta mucho los túneles. Si yo quiero saber si hay o no petróleo en determinado lugar, lo que tengo que hacer es perforar. Y para perforar tengo que romper roca. Es por esa razón que la industria petrolera es una industria cara. Se tiene que utilizar diamante sintético para romper la roca e ir perforando hacia abajo. Pero en la teoría es así, de sencillo. El carbono grafito se puede obtener en diamante. Estos son entonces algunos cambios alotrópicos que existen. Quiere decir que a partir del mismo carbono puedo obtener el mismo diamante, mejor dicho, el mismo dióxido, pero tengo que darle o liberar diferente cantidad de energía. Fíjense aquí, hasta parece muy sencillo. Entre el diamante y el carbono grafito apenas hay una diferencia de 450 calorías. Entonces es fácil darle eso. Pero reitero, en la práctica esto es muy difícil. Existen otros compuestos que al añadir un carbono puede ir variando el poder calorífico. Por ejemplo, yo tengo aquí el metano gaseoso, donde su delta H de combustión en calorías es, tengo acá un pequeño listado que está en su guía, menos 212.800 calorías para el metano. El etano libera 372.820. El propano libera 530.600. El butano libera 687.980. Esto quiere decir que si yo hago una diferencia entre estos dos, el valor me ha de salir 160.020. La diferencia entre estos dos, 157.780. La diferencia entre estos dos, 157.380. Tengan cuidado, por favor, con sus micrófonos. Esto quiere decir entonces que en promedio, se libera más o menos 157.000 calorías por cada grupo carbono hidrógeno 2 que incremento. Podemos ver en esta tabla que quemando el metano libero 212. Quemando el butano libero 687.000. Quiere decir que el poder calorífico a medida que va aumentando el carbono es mayor. Y en promedio más o menos es 157.000 por cada grupo carbono hidrógeno 2 que se da. Esto se está dando en hidrocarburos. Entonces, si yo tengo que diseñar qué tipo de combustible voy a utilizar y, por ejemplo, analizo el carbono 20, es fácil determinar cuál ha de ser el poder calorífico.
¿verdad? Lo único que tengo que hacer es del carbono hasta el carbono 20, cuántos grupos hay de esto, y eso multiplica por 157.000, y entonces voy a tener aquí la cantidad liberada. Esto querría decir que en poder calorífico es mejor quemar el carbono 20 que el carbono 1. Entre el carbono 1 y el carbono 20 hay una diferencia grande de poder calorífico. Pero en contraposición a eso, también existe un valor de contaminación grande, porque el carbono 20 no se quema totalmente. Siempre libera dióxido de carbono, monóxido de carbono y carbono. Por lo tanto, en un diseño que se hace para determinar qué combustible debo utilizar, tenemos que contrarrestar eso. La contaminación ambiental y el poder calorífico. Hoy en día, todos propenden a quemar el metano. Si bien tiene poco poder calorífico, pero prácticamente es cero contaminante, si se tienen las condiciones controladas. A eso se llaman entonces los cambios alotrópicos de algunas sustancias. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, en este caso el promedio siempre será 157.000 o tengo que ver las Más o tablas menos, y sacar más o menos. el promedio. Si tú sumas estos tres y divides entre 3, te va a dar aproximadamente este valor. Y si sigues aumentando más, entonces ya prácticamente 157. Pues en forma general, para hacer un cálculo aproximado, se utiliza 157.000. Por cada grupo carbono-hidrógeno que se aumenta en la cadena ramificada de los hidrocarburos. ¿Alguna otra consulta? Vamos a ver ahora qué son los calores de solución y calores de dilución. Calores de solución y dilución. La solución de una sustancia en otra siempre está acompañada por una absorción o desprendimiento de calor. A este efecto térmico se llama calor integral de solución. Y si a esa solución le añado más disolvente, se llamará calor integral de dilución. Para esto tenemos en las tablas los siguientes valores. Por ejemplo, yo tengo el ácido sulfúrico líquido, o sea, puro, y si le añado 2 de agua líquida, me ha de dar un ácido sulfúrico con 2 de agua, una solución. Libera 9.960 calorías. Delta H de solución. El ácido sulfúrico puro, si yo le aumento 10 de agua, voy a tener una solución de ácido sulfúrico con 10 de agua. Una solución. Y en este caso libera 16.240 calorías. Al ácido sulfúrico puro o concentrado le añado gran cantidad de agua y voy a tener un ácido sulfúrico acuoso o diluido y libera 22.990 calorías.
Al decir gran cantidad de agua, entonces lo que estoy haciendo es decir que tengo un compuesto diluido. Si hacemos nosotros una comparación de la cantidad de disolvente que estamos añadiendo, tengo primero aquí 2 de agua, luego 10 de agua, luego gran cantidad de agua. De 2 a 10 hay una tendencia del cambio en 16.240 dividido entre 9.960. Ese cociente sale más o menos 1.6 entre agua 10 y agua 2. Lo correcto hubiese sido que, si hubiese sido un comportamiento lineal, a 9.960, si yo le multiplico por 5, debería salir 49.800, casi 50.000 de energía liberada. Para el agua 10, partiendo del agua 2. Pero en la práctica no sucede así. Esto quiere decir que el comportamiento de la cantidad de agua respecto a la energía no es lineal. Lineal es esto, una línea recta. No es lineal. Entonces quiere decir que esto no se da así. Más bien es un comportamiento del tipo logarítmico o exponencial. ¿Qué quiere decir? Que mi comportamiento es de esta manera. Fíjense que añado aquí gran cantidad, apenas llega hasta menos 22.990. Eso quiere decir que si nosotros seguimos aumentando mayor cantidad de agua, no va a pasar más de 22.990. En base a esto, nosotros podemos hacer ejemplos de qué ocurre en una solución o en una dilución. Vamos a ver 2 ejemplos. Para esto voy a borrar esta parte. El ejemplo dice: calcular el calor de solución para la siguiente reacción. Calcular el calor de solución para la siguiente reacción. Yo tengo esta solución, 2 de agua, una solución ya hecha, y le voy a añadir 8 moles de agua líquida. Entonces voy a obtener una solución con 10 de agua. ¿Cierto? Calculo entonces la entalpía de esta solución. Quiere decir, delta H de esta solución será igual a la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactantes. Eso equivale a decir entalpía de la solución que tiene 10 de agua menos la entalpía de la solución de ácido sulfúrico que tiene 2 de agua y menos, porque es reactante, 8 entalpías del agua pura líquida. Y aquí viene una cosa muy importante, una nota acá.
En solución y dilución se considera a la entalpía del agua pura 0. Ojo que estoy siendo bien claro, solución y dilución. Por lo tanto, lo único que tengo que reemplazar es 10 de agua, que será menos 16.240, menos paréntesis, menos la solución con 2 de agua, 9.960. Hacemos operaciones y eso nos sale menos 6.280 calorías. Así se determinan entonces las entalpías de las soluciones y dilución. Aquí, por ejemplo, a una solución le estoy aumentando agua, ya estoy obteniendo una dilución. ¿Alguna pregunta? Hagan ustedes otro ejemplo. Lo único que vamos a variar es esto. A la solución con 2 moléculas de agua, añádenle ahora gran cantidad de agua. Por lo tanto, aquí vamos a tener acuoso o diluido. Y en base a esa tabla obtengan cuánto sale. Este ejercicio está hecho en su guía. Y vamos a descansar 10 minutos. Terminen este ejercicio y por favor en 10 minutos estamos de vuelta. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Muy bien, ingeniero, gracias. Ahí, más querido, yo no tengo tiempo.
¿Alguna consulta en el ejemplo que teníamos? Ingeniero, ¿será que lo puede resolver? ¿Tuvo problemas? Sí, Bueno. me chiqué. Bueno, lo que queremos es lo siguiente. Queremos calcular el calor de dilución partiendo del ácido sulfúrico con 2 de agua, una solución. Le añadimos gran cantidad de agua líquida y lógicamente nos ha de dar un ácido sulfúrico acuoso. Quiero hallar el delta H de esta dilución. Será igual entonces, productos, ácido sulfúrico acuoso, su entalpía de esto, menos reactantes, ácido sulfúrico con 2 de agua, y más gran cantidad de la entalpía del agua líquida. Sabemos que esto es 0. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Vamos a la tabla que es igual al acuoso. En la tabla hemos escrito que el acuoso es menos 22.990. Menos del agua con 2 moléculas. Sería 9.960. Y la diferencia de estos dos me da menos 13.030. Eso me salió. Bueno. Ay, gracias. Estaba confundida. Ya. Y ojo que esto está resuelto en su guía. Muy bien. Continuemos. Vamos a continuar con calores de reacción a partir de las entalpías de enlace. Calores de reacción a partir de entalpías de enlace. Esto se aplica solo a reacciones gaseosas. Muy importantes. Reacciones gaseosas. Y tienen que tener enlaces covalentes. Todos sabemos lo que es un enlace covalente. Todos hemos aprobado química. Entonces, si nosotros queremos calcular los calores de reacción a partir de entalpías de enlace, tenemos que tomar en cuenta que tanto reactantes como productos tienen que estar en estado gaseoso. Si no están en estado gaseoso, previamente se tiene que gasificar.
Luego, una vez que ya están todos en estado gaseoso, analizamos si todos ellos tienen enlaces covalentes. Y entonces podemos aplicar este método partiendo de las siguientes consideraciones. 1. Todas las entalpías de los enlaces de un tipo particular son idénticas. Por ejemplo, si yo tengo carbono e hidrógeno, no importa si es en reactantes, en productos o en cualquier tipo de sustancia, va a ser el mismo valor. Segundo punto a tomar en cuenta. Las entalpías de enlace son independientes del compuesto en que aparecen. Independientes del compuesto. Esto quiere decir, no importa que nuestro compuesto sea un aldehído, una acetona, un alcohol, un hidrocarburo, los valores siempre son los mismos. Se asigna signo positivo a las entalpías que se rompen. Ruptura. Y se asigna signo negativo a las que se forman. Formación. Eso quiere decir que cuando se están formando se desprende calor. Cuando se están rompiendo, para que se rompan, tienen que absorber calor. Por esa razón tenemos los signos. En base a esto, hagamos un ejemplo. El ejemplo dice así: calcular el cambio de entalpía de la siguiente reacción utilizando las entalpías de enlace. Y la reacción que tenemos es la siguiente. Etano gaseoso, que me da eteno gaseoso más hidrógeno gaseoso. ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. Primero analizamos y vemos que todos ellos están en forma gaseosa. Entonces puedo aplicar este método.
Segundo punto, analizo si son o no enlaces covalentes. Por lo tanto, voy a escribir en su forma desarrollada. El etano sabemos que tiene esta forma. El etano tiene esta forma. Y al final aquí tenemos el hidrógeno que forma su propio enlace covalente. Esas son las fórmulas desarrolladas y todos ellos son enlaces covalentes. Eso quiere decir entonces que podemos aplicar este método. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien, ahora vamos a analizar quiénes se rompen y quiénes se forman. Primero analizamos los que se rompen y decimos, se rompen dos enlaces carbono-hidrógeno. O sea, me estoy refiriendo a esto. Esto está rompiéndose y también esto, porque en el producto ya no aparece eso. Hemos visto en orgánica que para que se forme un doble enlace, antes tiene que romperse un simple enlace. Por esa razón decimos, se rompe un enlace carbono-carbono. Me estoy refiriendo a esto. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Perfecto. No hay nada más que se rompan, fíjense, en el primer miembro. Chavito. Ahora veamos cuáles se forman. Decimos entonces, se forman un enlace carbono, doble enlace carbono. Me refiero a esto. Y además se forman un enlace hidrógeno-hidrógeno. Me estoy refiriendo a esto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, todo bien. Perfecto. Una vez que hayamos analizado quiénes se rompen y quiénes se forman, ahora vamos a una tabla. Y en una tabla vamos a extraer los datos de que el enlace carbono-hidrógeno vale 99, dado en kilocalorías. En otra tabla puede estar en otras unidades. El enlace carbono-carbono, 83. Carbono doble enlace carbono, 147. Hidrógeno-hidrógeno, 104. Eso está en una tabla. Luego le ponemos el signo. Para el signo sabemos nosotros que los que se rompen tienen signo positivo. Todos los que se rompen son estos. Vamos a ponerlo con otro color.
positivo, positivo, negativo y negativo los que se forman. Y luego vemos cuántos enlaces participan. Aquí vemos que participan 2, en el otro 1, 1 y 1. Y listo. Y no es más. Y lo único que hacemos es sumar todo esto. Una suma algebraica normal y corriente. He escrito acá en forma vertical y la suma de todo esto nos sale igual a 30 kilocalorías. Esto equivale a decir, lo voy a escribir acá, pero ustedes pueden optar esta forma o otra forma. Esto equivale a decir que el delta H a 25 para esta reacción es 2 entalpías del carbono hidrógeno más una entalpía carbono-carbono menos la entalpía carbono doble enlace carbono y menos la entalpía del hidrógeno-hidrógeno. Ponen los valores, igual tenemos los 30. Que puede ser en forma vertical o horizontal. Aquí ya no reza productos menos reactantes, no reza eso. Aquí es los que se rompen son positivos, los que se forman son negativos. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, si tengo una sustancia que es líquida, ¿no la tomo en cuenta o el que ya no aplicaría para hacerlo? Enseguida vamos a hacer con uno que tenga otro estado para ver cómo se hace. Esto se hace cuando tenemos todo en estado gaseoso. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo entonces cuando uno de ellos está en otro estado. ¿Alguien tiene una duda en esto que hemos hecho hasta ahora? Una consulta, ingeniero. ¿Eso quiere decir que el análisis se realiza en base al reactante o los reactantes y su transformación en productos para ver qué se rompe y qué se forma? Así es. Ah, ya. Esa es la forma de trabajar con las entalpías de enlace. Muy bien, veamos otro. El ejemplo dice,
determinar el cambio de entalpía para la siguiente reacción. Y tengo aquí carbono más hidrógeno más oxígeno que me da este éter, que es el dimetil éter, o también se llama metil metoxi. Lo primero que tenemos que analizar es si todos están en estado gaseoso o no. El éter está en estado gaseoso, lo mismo que el oxígeno, el hidrógeno, pero el carbono no está en estado gaseoso. Por lo tanto, no puedo aplicar el anterior método. A no ser que previamente gasifique el carbón. Por esa razón voy a escribir aquí que 2 carbonos sólidos me van a dar 2 carbonos gaseosos. Su delta H para esta gasificación es igual a 344 kilocalorías. Quiere decir que para gasificar 2 moles de sólido a gaseoso, debo darle 344 kilocalorías. Ya, muñeca. Y a esto podemos llamarlo SUF1. Ahora ya escribo en forma gasificada. Quiere decir, 2 carbonos gaseosos con hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso me da el éter gaseoso. ¿Se entiende? Sí. Como todos están en estado gaseoso, ahora verifico si todos son enlaces covalentes. Quiere decir, voy a escribir en su forma desarrollada. El carbono ya no tomo en cuenta porque ya tengo aquí el valor. Ya no tomo en cuenta el carbono. Pero veo que el hidrógeno está ahí y se escribe así. Son 3 de esos. El oxígeno sabemos que se escribe así y es un medio de oxígeno. Y el éter aquí hay que tener cuidado, como está en forma, digamos así, en esta forma, o puede estar en otra forma, por ejemplo, puede estar escrito así, carbón, hidrógeno 3, sub 2, oxígeno. Es lo mismo. Pero si nosotros sabemos que es éter, hay que escribir el éter. Y el éter se escribe así. Y se satura todo con hidrógenos. Porque si fuera un alcohol sería distinto. Si fuera una acetona sería distinto. Pero su fórmula condensada puede ser la misma. Entonces hay que tener cuidado ahí. Una vez que tengo escrito todos en su forma desarrollada y veo que todos tienen enlaces covalentes, entonces analizo quiénes se rompen y quiénes se forman. Empezamos diciendo entonces, se rompen 3 enlaces hidrógeno, hidrógeno. También se rompen medio enlace oxígeno, oxígeno. Se forman 6 enlaces carbono, hidrógeno. Y además se forman 2 enlaces carbono, oxígeno. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, ingeniero.
Ahora vamos a una tabla y buscamos cuáles son los valores. Hidrógeno es 104. Oxígeno 118. Carbono, hidrógeno 99. Carbono, oxígeno 84. El signo positivo, los que se rompen, negativo, los que se forman. Y le ponemos su coeficiente a cada uno de ellos. Esto multiplicado por 3, el otro por 1/2, el otro por 6 y finalmente por 2. Hago la suma y a esto voy a llamarlo delta H 25 sub 2. Y hago la suma. Haciendo operaciones, esto nos sale menos 391 dado en kilocalorías. Por lo tanto, para esta reacción, el delta H total será igual a delta H1 más delta H2. Quiere decir los 344 menos 391. Y eso es igual a menos 47 kilocalorías.
¿Estamos de acuerdo? Ingeniero. ¿No hay dudas? Entonces, recapitulando. Primero tenemos que ver si todo está en forma gaseosa. Si no está en forma gaseosa, hay que gasificarlo. Luego, una vez que esté gasificado, ver si son enlaces covalentes o no. Y luego analizar cuáles se rompen y cuáles se forman. Lo demás es llenar una tabla poniendo los signos correspondientes y hacer una suma. No hay que olvidarse que la entalpía total de la reacción será la forma gasificada más lo que ya está gasificado una vez que en este caso el sólido se ha convertido en gas. Esa es la forma de trabajar con este tipo de ejercicios. Todo lo que hemos trabajado hasta ahora siempre está referido a lo siguiente: delta H supra 0, 25 subíndice. Quiere decir que hemos trabajado a una atmósfera y siempre a 25 grados. A esto se llaman condiciones estándar. Pero las reacciones no siempre se realizan a 25 grados. Por ejemplo, el cuerpo humano a 25 grados, bueno, ya somos muertos, ¿no? A 25 grados no podemos vivir. Nuestro cuerpo está a 36 grados. Otros hablan de 37 grados. Por lo tanto, veamos ahora qué pasa con el efecto de la temperatura en el calor de reacción. Eso se llama dependencia del calor de reacción con la temperatura o la ecuación de Kirchhoff. Vamos a ver en qué consiste. Para esto, por favor, salgamos porque ya se va a cortar. Salgamos y volvemos a entrar. Dependencia del calor con la temperatura. Sabemos nosotros que delta H a 25 grados es igual a la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactantes o reactivos. Para encontrar la dependencia de esta cantidad con la temperatura, derivamos en función de la temperatura. Quiere decir, la derivada de delta H a 25 respecto a la temperatura será igual a la derivada de la entalpía respecto a la temperatura de los productos menos la derivada de la entalpía respecto a la temperatura de los reactantes o reaccionantes o reactivos, como quieran llamarlos ustedes. Sabemos que derivada de la entalpía respecto a la temperatura es Cp. Por lo tanto, podemos nosotros reemplazar esto y decir que la derivada de delta H respecto a dt es igual a Cp de productos menos Cp de reactantes. O también puedo escribir así: derivada de delta H sobre dt es igual a delta Cp. Porque esto es equivalente a decir delta Cp. Delta Cp es
productos menos reactantes. A esta ecuación se llama la ecuación de Kirchhoff, que nosotros podemos integrarlo. Para integrar voy a despejar delta H supra cero, que será igual a delta Cp diferencial de T, e integro esto entre dos condiciones dadas. Integral desde T sub 0 hasta T, derivada de delta H, es igual a integral desde T sub 0 hasta T, en el entendido de que T sub 0 siempre es 25 grados, o 298, igual a delta Cp de T. La integral de esto me ha de dar, una vez integrado esto, delta H T menos delta H T sub 0 igual a la integral de T sub 0 a T delta Cp diferencial de T. De aquí resulta entonces que tengo esta ecuación, que delta H a la temperatura T es igual a delta H T sub 0 más la integral de T sub 0 a T delta Cp diferencial de T. Y esta es la ecuación de Kirchhoff, solo que aquí está en forma ya integrada, donde delta H0 T sub T es la entalpía a la temperatura T cualquiera, mayor que 25 o menor que 25. Delta H supra 0 T sub 0 está referido a 25 grados, condiciones estándar. Y esta parte de aquí, esta otra integral, es el aporte del cambio de temperatura de T sub 0 a T, donde lógicamente delta Cp es Cp de productos menos Cp de reactantes. Ahora, si el valor de delta Cp es constante, o sea, un número, entonces la ecuación de Kirchhoff toma esta forma. Delta H T será igual a delta H T sobre T sub 0 más, como delta Cp es constante, sale fuera de la integral y escribo delta Cp sub 0 por delta T. Esta es la ecuación de Kirchhoff, siempre y cuando el valor de Cp, delta Cp, sea constante. Constante quiere decir que sea un número. Si el valor de Cp no es constante, entonces la ecuación toma esta forma. El valor de delta Cp puede estar escrito así. Cp A más Bt más Ct cuadrado más puntos suspensivos. Y esto está tabulado en tablas para diferentes sustancias. Después de sacar el Cp, hallamos el delta Cp, que son productos menos reactantes, y esto introducimos aquí e integramos. Esa es la forma de trabajar con la ecuación de Kirchhoff. Y vamos a hacer dos ejemplos, uno cuando delta Cp es constante y otro cuando delta Cp no es constante.
¿Se entiende? Una consulta, ingeniero. La variación de CP, al ser un número puede ser negativo o positivo. Sí, sí, negativo, positivo, no hay ningún problema. Es más, el delta CP depende de los valores. Delta CP es productos menos reactantes. Algunos pueden ser más grandes que otros, entonces puede salirme positivo o puede salirme negativo. Muy bien, veamos el ejemplo. El ejemplo dice, calcular delta H a 85 grados. Vamos a hacer el mismo que está en su guía. Temperatura 85 grados Celsius. Quiero delta HT a esta temperatura. Para la siguiente reacción. La reacción es óxido férrico sólido más hidrógeno gaseoso que me da hierro metálico sólido más 3 de agua líquida. En esta reacción, el delta H a 25 es igual a menos 33.29 kilojulios por mol. Así está planteada la reacción. Me dice que si yo hago reaccionar el óxido férrico con el hidrógeno, voy a obtener hierro metálico más agua. En esta reacción se libera 33.29 kilojulios. Es una reacción exotérmica. Esta es una reacción alternativa para obtener hierro. Recuerden que lo que tenemos en el mutún es esto. Si tuviéramos hidrógeno, entonces podemos reducir con hidrógeno. Y obtenemos el hierro metálico. Y a partir de eso obtenemos el acero. Veamos cómo trabajamos con esto. Lo primero que tenemos que analizar es nuestra ecuación, que partimos siempre de esto en forma general, que delta H T es igual a delta H 0 T sub 0 más la integral de T sub 0 a T delta CP diferencial de T. En este ejercicio, esto es dato. T sub 0 siempre está como dato. T sub 0 es 25. Luego hay que expresarlo en grados Kelvin. T tengo dato. Lo que no tengo es delta CP. ¿Pero qué es delta CP? Sabemos que delta CP es CP de productos menos CP de reactantes. ¿De acuerdo? Entonces debo calcular delta CP. Voy entonces y hago delta CP. Y digo, 2 CPs del hierro sólido más 3 CPs del agua líquida menos CP del óxido férrico sólido y menos 3 CPs del hidrógeno gaseoso. Así calculo delta CP. Y voy a una tabla donde encuentro estos valores. Cuando la temperatura a la cual se trabaja o se pide, como en este caso, la temperatura de 85 grados, es baja. Y en la tabla se encuentra y dice,
Estos valores son válidos en este rango de temperatura, digamos entre 0 y 100 grados, 0, mejor dicho, 25 y 80 grados, 25 y 120 grados. En las tablas están eso. En este caso, en la tabla encontramos que a esta temperatura Cp no varía. Y lo único que hacemos es extraer. Voy a anotarlo acá. Delta Cp supra 0 va a ser igual a 2 por 25.1. Esto estoy sacando de una tabla. Más 3 por 75.3. Esa tabla está en su guía para este ejercicio. Menos 103.8. Y menos 3 por 28.8. Hago operaciones y esto es un número. 85.9. Dado en julios por mol Kelvin. Porque así dice la tabla. Delta Cp está dado en julios por mol Kelvin. Entonces, como delta Cp es constante, mi ecuación que tengo que aplicar será esta. Delta HT será igual a delta H T sub 0 menos, más delta Cp T menos T sub 0. ¿Por qué razón hacemos esto? Porque el valor de delta Cp es constante. Como es constante, sale fuera de la integral. Y lo único que se integra es delta t. La integral de diferencial de t es delta t. Y eso es t menos t sub 0. Y reemplazamos valores. Delta ht sub 0 está dado en kilojulios. Esto está dado en julios. Entonces llevo todo a julios. Menos 33.290 julios por mol. Más delta Cp es 85.9. ¿Qué cosas? Julios por mol Kelvin. Ahora la temperatura en Kelvin, que sabemos que es 85 y eso es 385.15. Menos 25 grados es 298.15. ¿Qué cosas? Kelvin. Kelvin se va con Kelvin y sumo todo. Y eso equivale a menos 28.136 julios por mol. Ingeniero, Dígame. a mí me sale 25.816.7 menos. A ver, revise sus cálculos. A los otros compañeros, ¿cuánto les sale? Solo hay dos que participan. Calcular a la que vaya, ingeniero, porque no. ¿Perdón? Estamos 41 en clases. Y solo escucho a dos. Ingeniero, usted puso 385 y es 358,15. Ah, perdón. Es Por eso 300. es que les sale otra cosa a ellos. A ver, vamos a ver un momentito. 273. 273.15 más 85. Es 358, sí.
Yo puse al revés. Leí mal. Es 358. Disculpas. Gracias, compañero. 28.136. Sí, eso sale. 28.000. Ya, perfecto. Bueno, ahí en su guía, vamos a ver en qué página está esto. En la página número 99 y en la página número 100 tienen ustedes dos ejercicios. Y en ambos es ecuación de Kirchhoff, pero donde Cp no es una constante, sino que Cp es función de la temperatura. En la página 99, por ejemplo, tenemos nosotros una reacción que me dice hidrógeno más cloro me va a dar ácido clorhídrico. Y ahí tienen ustedes el hidrógeno, el cloro, el ácido clorhídrico como A más BT más CT cuadrado y dado en Cp sobre R, sin unidades. En el ejercicio número 16 tienen ustedes el nitrógeno más el hidrógeno me da amoníaco. Y donde tienen ustedes el Cp dado en calorías por mol Kelvin. Los dos ejercicios están resueltos. Para la siguiente clase, analícenlo estos dos ejercicios. Si tienen algún problema, lo analizamos aquí en clase. Pero me gustaría que ustedes trabajen. ¿Listo? Entonces, el ejercicio número 15 y el ejercicio número 16 para la siguiente clase. Háganlos. No me los manden por Moodle, no me los manden. Solamente háganlos, trabajen. Y si no hay ninguna observación, todo está bien, bueno, vamos a continuar con la siguiente unidad, la siguiente clase. Porque lo que continúa después, calorimetría para el hombre y los animales, es teoría. Ustedes leen eso, ¿qué es la calorimetría indirecta, la directa? ¿A qué se refiere eso? El valor energético de los alimentos, que es un ejercicio muy sencillo que tienen ahí. Y eso lo leen ustedes por su cuenta. Entonces, para la siguiente clase quedan esos dos ejercicios, 15 y 16. Que por si acaso lo único que tienen que hacer es, en la integral, van a tener ustedes A más BT más CT cuadrado. Van a tener así ustedes. Lógicamente esto con números, ¿no? Desde T sub 0 hasta T. Y lo único que van a hacer es integrar. Esto ya hemos hecho en matemáticas. La integral de A es A T. La integral de B es BT cuadrado. La integral de C sobre 2. La integral de C es CT al cubo sobre 3. Entre los límites T sub 0 y T. Y luego reemplazan los valores. T menos T sub 0 en cada uno de ellos. En eso consiste entonces el ejercicio, los dos ejercicios que van a hacer para la siguiente clase. Pero háganlos. ¿Listo? Y por hoy quedamos acá.
¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? Nada. Nada de nada. Todo claro, ingeniero. Perfecto. Entonces nos vemos la siguiente semana.